Ok, es un gusto para mí presentar al expositor de hoy en nuestro coloquio del Departamento de Ingeniería Matemática, que es un poco distinto porque tenemos el privilegio de tener a uno de nuestros graduados recientes, Jorge Ávila, que muchos nos acordamos de él, ¿sí? Sí, bueno, terminó hace poco, ¿sí? ¿Cuándo terminaste, Jorge? El 2018, en enero. Recién, el último año normal. Eh, Sí, disfruté todo. eh, Bueno, ahora es Data Scientist en Attic Health, que nos va a explicar un poco de eso. Y el título de su charla de hoy es ¿Cómo ayudan las matemáticas en telemedicina? Una combinación convexa entre la industria y la academia, o sea, inteligencia artificial. Entonces, por favor, Jorge, muchas gracias por venir y te queremos escuchar. Bueno, eh, bueno, muchas gracias a todos quienes se han dado el tiempo de estar acá, pese a que la charla va a estar grabada, pero así como los partidos de fútbol es más emocionante verlo en vivo, por si es que alguien se equivoca, ¿sí? O pasa algo inesperado. Entonces, en la charla de hoy yo les quiero contar un poco cuál ha sido mi experiencia. Yo, como bien dijo Leonardo, salí en 2018 de la carrera. No voy a contar cuándo entré, eso da lo mismo, de ahí lo vamos a ver. Pero a partir de ahí, poco tiempo después de salir, logré comenzar un camino como data scientist en una empresa de telemedicina. Eh, Eso probablemente es bastante inusual en la mente de todos nosotros quienes nos metimos en matemática. Mi objetivo cuando entré a estudiar era estudiar algo que me permitiera hacer clases y también que me permitiera abordar problemas en la industria, pero siempre en mi mente estuvo algo que estuviera relacionado a optimizar alguna ruta, tal vez a encontrar la solución óptima de un problema en base a ciertos precios y ese tipo de cosas. Eh, entonces, un punto interesante dentro de esta charla y es cuando voy a comenzar ahora a transmitir para que puedan ver la pantalla. Fallé. Creo que hay un roll scroll fallándome, pero bueno, ahí está. El término inteligencia artificial realmente es algo que cambia bastante en el tiempo y desde mi punto de vista juega un rol un poco más atractivo frente a la sociedad en el sentido de qué es lo que está detrás de todos los algoritmos matemáticos y todo lo que realmente participa en la abstracción de extracción de información, de procesarla y todo lo que nosotros ocupamos. A todo eso se le llama comúnmente inteligencia artificial. Pero dentro de la inteligencia artificial está el campo que engloba todos los algoritmos que se utilizan y que es conocido como Machine Learning. Y dentro de Machine Learning está algo que ha revolucionado desde aproximadamente el 2012 el área de cómo se afrontan los problemas actualmente, que es el Deep Learning. Y el Deep Learning eh, es un campo que nace eh, aproximadamente en el 88, me parece, con una publicación de Yann LeCun, donde publica qué es una red convolucional y la logra aplicar al reconocimiento de dígitos. El problema o el por qué se volvió tan famoso en el 2012, siendo que ya existía en el año 93, me parece que es uno de los primeros videos donde se muestra efectivamente el uso de esta en términos prácticos. El por qué es famoso ahora y no lo fue en ese entonces es simplemente por los requerimientos computacionales que demandan este tipo de algoritmos. ¿Ya? Básicamente un modelo de este estilo lo que va a hacer es tener muchos parámetros que van a recoger información, van a tratar de encontrar patrones respecto a ella y van a responder respecto a alguna tarea que yo, yo quisiera responder. Entonces voy a cambiar ahora de pantalla para empezar con la presentación. Me parece que es esta. Estoy re bien. Exacto. Ya. Entonces ahora vamos a partir de lleno con la presentación que va a estar enfocada principalmente en estos puntos. Les voy a hablar brevemente de mí,
más bien explicarles cuál es la empresa en la que trabajo, a qué se dedica, ese tipo de cosas. También voy a hablar brevemente respecto a inteligencia artificial, pese a que ya introduje algo en el inicio, y vamos a entrar de manera específica en explicar qué son las señales biomédicas, que serían los datos que estoy utilizando para responder ciertas preguntas que son interesantes en telemedicina. Eh, y vamos a terminar hablando de qué modelos se han utilizado, qué es lo que realmente importa cuando estamos entrenando los modelos, de qué manera los puedo evaluar, cuándo decir que un modelo me sirve, cuándo desecharlo, ese tipo de cosas. Eh, y también hablar un poco de algunas aplicaciones interesantes que han surgido en el último tiempo. Todo lo que vieron en el video son cosas que salieron hasta el 2016. De hecho, terminó con AlphaGo. Hay un documental en Netflix bien interesante que tiene muy buenas visualizaciones para poder entender de una manera más acabada eh, cómo realmente se construyen estos modelos. ¿Ya? Porque no voy a entrar en una profundidad de explicar qué es una arquitectura o qué tiene el modelo interiormente, sino que voy a ir a las cosas prácticas que no recuerdo si lo mencioné en algún momento, pero dado que yo salí hace poco tiempo y entré en la industria y es algo inusual o poco común que en general alguien se dedique a la industria en nuestra área, voy a tratar de enfocar esta charla en tips que puedan servir a quienes se quieran dedicar. También a dar muchas fuentes de información. Afortunadamente esto va a quedar grabado, así que no es necesario que estén tomando pantallazos y voy a poder ir más rápido de lo que quisiera. Eh, y finalmente les voy a explicar, o les voy a contar más bien, cuáles son las herramientas específicas que yo he utilizado a lo largo del tiempo para poder desarrollar estos modelos. Entonces, como yo les conté, el 2018 salí. En particular, puede ser de interés que la línea que escogí fue matemáticas discretas y optimización. Pese a que traté de hacer una ensalada de varias cosas que fueran en la línea de lo que me estaba interesando en ese momento y que estaba siendo de moda, que es Machine Learning. Entonces, en mi vida universitaria participé del equipo de fútbol. Bueno, cuando vuelvan a la U van a tener la oportunidad de participar en varias cosas, de hacer difusión científica, jugar fútbol. Hay una cancha súper buena en la UDEC. Tuve el privilegio de ser fundador y probablemente uno de los últimos miembros del equipo de ICM. Logramos estar al menos 2 años ahí. Y también, como les había dicho al inicio, una de mis intenciones era hacer clases y gracias a esta carrera pude lograrlo en cierta medida. ¿Ya? Entonces, en octubre de 2018 empecé mi carrera como Data Scientist en la empresa que se llama ITMS o International Telemedical Systems, que tiene 18 años ya en Chile y el año pasado, hace pocos meses en realidad, fue adquirido por una empresa llamada Atlas, que ahora viene siendo o la cuarta o la tercera empresa más importante de telemedicina a nivel mundial y la número 1 en habla hispana, porque atiende a toda Latinoamérica prácticamente, que absorbió ITMS y también a España. ¿Ya? Entonces comprenderán que al estar en una empresa de esta magnitud, lo que no va a faltar es información, son datos, ¿sí? Pero lo que sí falta es cómo yo utilizo esos datos, ¿sí? Entonces el camino que se ha optado para abordar problemas que requieren una alta complejidad de extracción de patrones se ha abordado con inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasa a ser Machine Learning y Deep Learning? La diferencia en Machine Learning, para que voy a dar ejemplos bastante cercanos, ojalá. Puede que conozcan regresión lineal o conozcan los mínimos cuadrados, por ejemplo. Regresión lineal es, en términos muy vagos, un mínimo cuadrado, pero con supuestos estadísticos. ¿Ya? Y también hay otros modelos, como por ejemplo árboles de decisión, están los bosques aleatorios, están las máquinas de soporte vectorial,
y muchas más que quizás van a ver en cursos como minería de datos o data science o no sé qué nombre les darán, pero todo va a estar relacionado. Eso es la base. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ocupar Machine Learning y ocupar Deep Learning? ¿Por qué está separado uno de lo otro? Porque los algoritmos de Machine Learning necesitan que nosotros imputemos los datos de una cierta forma. Y usualmente los datos son imputados como un vector. Entonces ese vector tiene que contener información que a mí me sirva o que represente bien al dato que estoy considerando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo quiero abordar un problema que involucra imágenes, para ocupar Machine Learning, yo voy a tener que extraer características de esa imagen para representarla como vector y después usar los modelos. ¿Ya? En cambio, cuando estoy en Deep Learning, yo tengo el beneficio de, en lugar de definir cuál tiene que ser ese vector, yo le voy a ingresar la imagen completa y la red va a tener una parte en la cual va a procesar esa imagen completa y va a encontrar una representación que luego va a meter a otro modelo que es parte del mismo, que me va a permitir hacer lo mismo que en Machine Learning, pero la diferencia está en que la extracción de patrones se la dejo al modelo. ¿Ya? Por supuesto que hay que tener ciertas consideraciones. La extracción de patrones no es como llegar y tirar los datos como a la chuña. Hay que tratar de analizarlos, encontrar cuáles son los datos que voy a utilizar para entrenar, dónde quiero ocupar mi modelo. Esa es una pregunta que siempre tiene que estar en mente, porque lo importante en el desarrollo de un modelo es saber cómo va a comportarse cuando yo lo evalúe en nuevos datos. ¿Sí? Esa es la idea de entrenar este tipo de cosas. Entonces, alguna información un poco más dura respecto del por qué ahora. En el 2012 les conté que Deep Learning dio un salto súper grande. Y eso fue producto de una competición que se llama ImageNet. Más bien el conjunto de datos se llama ImageNet. La competición se asocia a poder tomar este conjunto de imágenes, que en ese tiempo me parece que era alrededor de 1 millón de imágenes, y de las cuales estaban etiquetadas. Algunas imágenes contenían perros, otras contenían gatos, otras contenían caballos, y un montón de cosas, ¿sí? Muchas clases. Entonces, el objetivo ahí era poder encontrar un modelo que me ayudara a clasificar las imágenes de la manera más precisa posible. ¿Ya? Entonces, muchos modelos se habían intentado antes, hasta que apareció alguien con una arquitectura llamada AlexNet. La persona se llama Alex, por si acaso. Net viene de network. Los nombres en Deep Learning son más o menos todos similares. DeepNet o algo que tenga Deep o tenga Net. Esos son como las variantes de los nombres que le van a poner a los modelos. Entonces, ¿qué pasó? Que gracias a que el alza de niños ratas en el mundo subió, o sea, hubo un alza de niños ratas en el mundo, las GPUs tuvieron mayor demanda, ¿cierto? Porque los juegos requieren una excelente calidad y mucho poder de cómputo para generar imágenes para juegos de acción y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué necesita un computador para poder hacer eso? Mucho poder de cómputo. ¿Y dónde se concentra ese poder de cómputo? En la GPU, la GPU en lugar de la CPU. Aquí van a ver un gráfico. En el gráfico dice CPU en azul, que es lo que nosotros ocupamos usualmente mientras estamos trabajando. La CPU tiene entre 8 a 16 núcleos, ¿sí? Esos núcleos lo que me permiten hacer a mí es poder ejecutar una acción en cada uno de ellos. El problema está en que lo que nosotros hacemos cotidianamente es ocupar uno solo de ellos, a menos que estemos programando y mediante sentencias digamos, oye, quiero ocupar más de uno para poder probablemente paralelizar cosas o ejecutar códigos de manera más rápida. Entonces, por una parte, que este gráfico era del 2012, se vio que el usar GPUs mejoraba la performance notoriamente respecto de utilizar CPUs, ¿sí? Y si vemos un gráfico más actual, esto ha ido creciendo pero de manera brutal, realmente brutal. Tanto así que la CPU ha ido quedando atrás en la aplicación de
Deep Learning, ¿ya? Porque Deep Learning lo que requiere es poder ejecutar un montón de cómputos, pero de manera paralela. Y la GPU permite hacer eso porque está especializada en realizar tareas que son muy específicas, pero tiene un montón de núcleos a su disposición, ¿ya? Por ejemplo, una GPU, dame un momento para sacar algo que tengo aquí, eh, para que hagan una idea. Los computadores, yo les decía que tienen como 8 a 16 núcleos. Y esto, que es un computador, aquí está, esto, que se llama Jetson Nano, tiene una GPU con 128 núcleos. Y es un computador súper pequeño, para que lo vean, pero está optimizado para trabajar en inteligencia artificial. Esta cosita. ¿Sí? Bueno, eso es modo de contexto. Entonces lo importante es que primero se dieron cuenta que Deep Learning funcionaba, después se dieron cuenta que se puede utilizar, y después le pusieron todas las ganas para poder encontrar las GPUs más poderosas posibles para poder entrenar modelos que son inimaginablemente enormes. ¿Ya? Bien, entonces, ahora que tenemos un poco de contexto de por qué se ocupa, por qué ahora es útil, cuál es el beneficio, y que podemos entrenar modelos de manera rápida, entre comillas, vamos a hablar un poco de las señales biomédicas. Y en las señales biomédicas me voy a referir específicamente a solo dos tipos. Uno, el que se encuentra en la esquina superior derecha, que son los electrocardiogramas. Ya vamos a ver qué es y cómo se obtienen. Y la otra, que es un poco más fácil de asimilar, que son radiografías. Y la radiografía es simplemente una imagen que se toma con rayos X y permite ver la estructura ósea en los seres humanos, también en animales, ¿ya? Entonces, un poco de historia. La primera imagen de rayos X se remonta a 1985. Esa es la mano de la esposa de Wilhelm Röntgen. Si alguien quiere ayudarme en la pronunciación, está bien, después escribir los comentarios. Y ahí descubre los rayos X. Y pasa que en 1901 gana el premio Nobel de Física. Y este fue el primer premio Nobel de Física que se atribuyó y fue gracias a este gran descubrimiento. Y pueden ver aquí que la diferencia entre la calidad de la imagen inicial a lo que podemos obtener ahora es significativamente más alta. Y estas imágenes en general son de dimensiones bien grandes, como de 6.000 por 4.000 o ese tipo de cosas, ¿ya? Y para que se hagan una idea, los modelos, o AlexNet, por ejemplo, el que le había nombrado, que logró clasificar este millón de imágenes y ser el mejor modelo entre todos los que se habían propuesto, acepta imágenes de 224 por 224 píxeles, ¿ya? Eso es lo que le permite correr. Entonces, ¿puedo realmente tomar una imagen de 6.000 por 4.000 tal cual y ponerla dentro del modelo? Eso es lo que se va a responder después, ¿ya? Pero probablemente la respuesta igual está más o menos clara en el sentido de que la comparación que se hizo es bastante grande. Entonces, ya que sabemos un poco de historia de lo que son las radiografías, ahora les voy a contar un poco de qué es un electrocardiograma, ¿ya? Y traté de dar una definición lo más simple posible y lo más cercana a lo que nosotros entenderíamos, ¿sí? Y un electrocardiograma es simplemente una serie de tiempos que le permite a los especialistas en cardiología poder analizar los latidos del corazón, ¿ya? Y para que se entienda mejor esto, les voy a mostrar un extracto de este video en el cual quiero que observen de qué manera se va construyendo esta señal a partir de lo que va ocurriendo en el corazón, ¿sí? O sea, cómo fluye la sangre dentro del corazón se va a transmitir en este gráfico, o en esta señal. Entonces ahí pueden ver cómo bombea el corazón y cómo se van formando las señales. Entonces el punto interesante acá está en que, voy a correrlo de nuevo, está en que los especialistas en cardiología
lo que deben hacer es poder tener un entendimiento de qué mapea el corazón en la señal. Y a su vez, cuál sería la función inversa que va desde el ECG hacia el corazón, para poder dar una interpretación. ¿Sí? Eso en términos matemáticos, o al menos así es como yo lo logro entender mejor. Entonces, ahora que entendemos qué es un electrocardiograma, un poco de historia. Es bien contemporáneo a la radiografía, ¿sí? Hay una diferencia de 8 años. La primera radiografía fue en el 1895. Y el electrocardiograma se descubrió en 1903 por Wilhelm Einthoven, y particularmente él era un fanático de la bicicleta. Cuenta la historia que le costó, por su condición social, poder entrar a estudiar lo que quería, pero era un amante de la bicicleta y justamente al crear esto, no sé si alcanzan a ver esa flecha que estoy apuntando acá, pero esa es una parte de la bicicleta. ¿Sí? Eh, y yo creo que es importante destacar eso porque básicamente todo lo que pasó con Willem y con quien descubrió los rayos X fue producto de la creatividad. ¿Sí? Y la creatividad necesita estar asociada a algo que despierte algo nuevo, y eso se necesita siempre que uno quiere trabajar en problemas que requieran o que no estén solucionados desde antes, ¿ya? Como es el caso de trabajar con electrocardiogramas, por ejemplo. Entonces, mi punto está en que él utilizó algo que probablemente no tendría nada que ver, una bicicleta con un electrocardiograma, para poder construir la primera máquina que le permitiría mapear lo que ocurre en el corazón a esta señal. ¿Sí? Entonces luego, en consecuencia, ganó el premio Nobel en el 24, y la imagen que aparece allí es probablemente la primera imagen que se tomó, en la cual muestra cómo se debería tomar un electrocardiograma. ¿Sí? Ahora, por supuesto, esto está mucho más evolucionado y hay dispositivos súper pequeños que se conectan para básicamente medir una diferencia de voltaje cuando la sangre fluye por el corazón. Y eso es básicamente lo que se está midiendo en un electrocardiograma. Entonces, ahora conocemos un poco de inteligencia artificial, sabemos que en realidad lo que estamos ocupando son modelos de deep learning, y queremos aplicarlo a señales biomédicas, pero para apoyar la telemedicina. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es la telemedicina? Y es algo bastante simple, es simplemente una práctica médica que se realiza a distancia, y el objetivo es poder brindar exactamente la misma labor que podría brindar un médico de manera presencial, que es analizar el examen, leer, por ejemplo, mirar una radiografía y decir, bueno, usted tiene esto, esto y esto. ¿Sí? Ese tipo de cosas se pueden hacer de manera remota. ¿Ya? ¿Y qué permite, o qué beneficio trae la telemedicina? Primero, conectar a gente que esté en lugares muy alejados de donde esté la persona que sabe del tema y que es capaz de diagnosticarlo. También acelerar la comunicación o los diagnósticos, eh, y hacerlo menos dependiente de alguien en específico. ¿Sí? En telemedicina hay un grupo de médicos especialistas que están esperando a que llegue algún examen para poder diagnosticar. ¿Ya? Y si es necesario hacer un diagnóstico por parte de dos médicos especialistas, donde uno conoce más de un tema y el otro de otro, entonces se va a hacer de esa manera. ¿Ya? Entonces, el beneficio está en la cooperación, está en poder llegar a más gente, está en poder brindar una mejor calidad de la salud. ¿Ya? En temas económicos no me meteré, pero el objetivo es, es, es ese. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es relevante trabajar en en un, en una empresa de telemedicina aplicando este tipo de cosas? ¿Y por qué se puede hacer? ¿Sí? Les comenté que AlexNet fue entrenado en un dataset que tenía cerca de 1 millón de datos. ¿Sí? Entonces, automáticamente, ¿qué necesito para Deep Learning? Deep Learning lo que hace es tomar datos, electrocardiogramas o imágenes, pasarlos por el modelo para extraer los patrones que necesita, y después ajustarse a lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces,
¿Qué necesito? Necesito datos. Y afortunadamente aquí hay datos. Hace 18 años que se está realizando telemedicina en Chile por parte de ITMS, y dado que la telemedicina es un servicio online, entonces por defecto vamos a ir guardando la información, entonces hay una data histórica importante acá. Se atienden muchos pacientes por mes, hay más de 12 millones de exámenes, eso es una cuota inferior en realidad y solamente aplicada a Chile, y el servicio es 24/7. Entonces, en telemedicina, en términos muy simples, antes de que incorporáramos modelos al flujo, básicamente llega un examen, se muestra mediante una plataforma web al médico especialista, y él o ella es quien tiene la labor de informar ese diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿qué se busca incorporando un equipo de inteligencia artificial o un modelo de inteligencia artificial en este flujo? Es poder apoyar el diagnóstico, hacerlo más rápido, hacerlo más preciso, en términos simples, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de intervenir el flujo de la información antes de que llegue a ser diagnosticado o a ser visualizado por el médico especialista, y vamos a meter un modelo aquí que trate de responder alguna interrogante que nos pueda servir en el problema. Por ejemplo, si es que el examen tiene alguna anormalidad o no, ¿sí? En el caso de que un examen no tenga anormalidad, es directo decir el examen es normal y no tiene nada más que analizar, ¿ya? En el caso de que un examen tenga anormalidad, las cosas se complican un poco, porque en el caso de electrocardiogramas, por ejemplo, hay más de 300 condiciones que pueden ser diagnosticadas, y no todas ellas están de la misma manera representadas. Por ejemplo, no es, vamos a tener muchas taquicardias, por ejemplo, en la población, pero vamos a tener súper pocos infartos, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo responder? ¿Qué no puedo responder? ¿Sí? Y aquello que aún no puedo responder, ¿de qué manera puedo abordarlo? Son cosas que podemos ir conversando, ¿sí? Pero en principio esta es la idea base, ¿sí? Poner un modelo antes de que el examen llegue a ser visualizado, para que podamos entregar una sugerencia, ¿ya? Y ahí el especialista va a tener que tomar la decisión si es que acepta nuestra decisión o si es que no la va a aceptar, ¿sí? Pero nuestra misión es que la acepte, y por lo tanto tenemos que poner ojo en qué modelo estoy disponibilizando para saber qué respuesta está dando, ¿ya? Entonces la pregunta que surge automáticamente es: ¿cuánto debo confiar en un modelo y sus consecuencias? Entonces, el mensaje final, que es un spoiler, es para ganar hay que perder, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a ganar y qué voy a perder? Es lo que vamos a tratar de descubrir con el siguiente ejemplo. Supongamos que estoy trabajando en un modelo para detectar una anormalidad en particular. Me voy a enfocar en la bradicardia, que es una condición en la cual la frecuencia cardíaca está bajo el nivel de normalidad, que serían los 60 latidos por minuto, ¿ya? Importante también dato, saber que en Chile y Colombia la bradicardia es considerada cuando los latidos son menores a 60, pero en Brasil es cuando son menores a 50, ¿ya? Por si acaso. Entonces, en este primer ejemplo, yo quiero, antes de entrar a cualquier definición específica, ponerlos en la siguiente situación. Voy a tener un modelo que va a recibir un examen de dos pacientes distintos. El modelo es exactamente el mismo. Y lo que yo quiero saber, o lo que me va a entregar el modelo más bien, es una cierta confianza para decir que el examen tiene bradicardia o que no la tiene, ¿sí? Entonces, ¿por qué pongo dos ejemplos en paralelo? Porque es súper importante que en este primer ejemplo yo estoy tomando la determinación de confiar en el modelo si es que la sugerencia tiene una confianza superior a 0.5, ¿sí? Piensen en esto como como probabilidades, donde ambas tienen que sumar 1, y la más alta es la que tiene mayor probabilidad de eh, ser la categoría que le corresponde a cada examen, ¿sí? Por lo tanto, un 0.95 representa un 95% de confianza de que
de acuerdo al modelo, este examen tiene bradicardia. Y por otra parte, el mismo modelo me está diciendo que el examen del paciente 2 tiene bradicardia, pero solamente tiene una certeza del 55%. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque esto es lo que me entrega el modelo y lo que yo le tengo que entregar al especialista de la plataforma de telemedicina no es este número, sino que es bradicardia o no bradicardia. También le puedo entregar el número, pero como información extra, ¿sí? Pero lo que le importa es saber lo que está acá. No le sirve que le llegue un vector de 2 componentes con 2 números, ¿sí? A nosotros nos sirve porque es hermoso, un vector, ¿sí? Pero ahí tenemos que transformar esta información en algo que va a ser útil a quien lo va a estar leyendo, ¿sí? Y esa es otra cosa de la cual podemos comentar más adelante, que es cómo me comunico con alguien que no conoce lo que yo domino, ¿sí? Entonces tengo que pensar en la forma más simple de poder explicar cómo funciona un modelo, para que lo puedan utilizar, ¿sí? Volviendo al ejemplo. Confianza superior a 0,5. Ambos lo cumplen, por lo tanto, si este modelo estuviera en la plataforma de telemedicina, voy a tomar la determinación de confiar en la respuesta porque cumple la restricción y por lo tanto voy a entregar una sugerencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si en un siguiente ejemplo yo considero exactamente los mismos dos exámenes, pero cambio un poco, cambio el modelo, donde, perdón, si en el, no, aquí tengo los mismos exámenes, el mismo modelo, lo único que estoy cambiando es la confianza que le voy a asignar a la decisión la sugerencia que me estoy dando. Entonces, el primer ejemplo, confianza 0,5. Siguiente ejemplo, la misma situación, pero lo único que cambió fue la confianza. Entonces, en el caso de arriba, voy a confiar en la respuesta, pero el caso de abajo, dado que lo que me entrega el modelo es menor que la confianza que estoy exigiendo para confiar, no voy a confiar en la respuesta y en consecuencia no voy a entregar una sugerencia al médico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar como enseñanza de acá? Es que si yo defino una confianza permisiva, como 0,5 por ejemplo, voy a responder a varios exámenes, ¿sí? La pregunta acá está, ¿la sugerencia de arriba será correcta? Lo más probable es que sí, porque tiene una confianza alta. Pero la respuesta de abajo, dado que tiene una confianza del 55%, ¿será correcta o no será correcta? Y ahí es donde entra el juego de, si yo exijo una mayor confianza, estoy perdiendo exámenes, porque aquí básicamente no entrego sugerencia, así que haya llegado el examen o que no haya llegado para efectos prácticos en producción o donde ocurre la telemedicina y donde están las sugerencias, esto es como si no hubiese llegado, así que no lo estoy respondiendo. Pero en el caso de la izquierda, si hubiese definido una confianza de 0,5, podría dar la sugerencia, pero podría equivocarme, ¿sí? Entonces ahí es donde está la balanza. ¿Cuál es la confianza que defino para que quienes van a ocupar, quienes van a hacer uso del modelo estén felices, pero también a quienes les interesa cuánto se responde desde el lado de la productividad, también van a tener que estar felices, ¿sí? Porque perfectamente un modelo puede tener un 99% de confianza en sus predicciones, pero puede estar respondiendo simplemente a un 10% de los datos del total. Entonces, eh, esas son las cosas con las que hay que jugar y en realidad, más que jugar, tenerlas presentes y saber cómo analizarlas, ¿sí? Entonces, en base a este ejemplo, sabemos que si quiero definir un umbral más alto, se traduce en exigir una mayor confianza en las respuestas o sugerencias, voy a estar perdiendo cuántos exámenes estoy respondiendo efectivamente, ¿ya? Entonces, dado esto, dado que sé que hay más de una situación posible, ¿de qué manera puedo cuantificar cuál es la que me conviene? Y ahora vamos allá. Lo que nos interesa es evaluar si es que el modelo funciona bien o funciona mal. Lo que en realidad me interesa es saber de todas las predicciones cuáles estuvieran correctas y cuáles estuvieran incorrectas, ¿cierto? Entonces, las predicciones del modelo las podemos clasificar en dos. Nuestro problema se enfocaba en bradicardia y en no bradicardia.
Y la clase que nos va a interesar, y esto es general para todos los modelos, independiente de si están en Deep Learning, o si están trabajando en Machine Learning, o alguna otra cosa, todo aquel problema que involucre hacer clasificación puede ser evaluado de esta forma, ¿ya? Así que cuando tengo dos clases, una de ellas va a ser la clase positiva, eso es simplemente una notación positiva, quiere decir que es la clase que me interesa, y la negativa es la opuesta, ¿ya? Y aquí solamente pueden pasar dos cosas. O bien mi predicción es correcta o es errónea, ¿sí? Y esas son todas las posibilidades. Eh, entonces, ¿de qué manera puedo tomar estos números, que serían todas las predicciones de bradicardia que fueron correctas, los TP, más todas las predicciones de bradicardia que fueron erróneas, los falsos positivos, más todas las no bradicardias que fueron correctas, y así sucesivamente, en algo que me sirva para poder tomar la determinación de este es el umbral de confianza que necesito, este no me sirve, y así, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Una vez que ya sé que puedo extraer o cuantificar todas las predicciones y separarlas específicamente en si fueron correctas o incorrectas, dependiendo de la clase, yo puedo volver a agrupar esta información para, primero, cuantificar cuáles de todos mis datos tenían efectivamente la clase bradicardia, o cuáles efectivamente eran anormales, si lo quieren ver de esa forma. Y es básicamente sumar los verdaderos positivos con los falsos negativos, ¿sí? O sea, de las bradicardias, cuántos fueron correctas, y de las no bradicardias, de las predicciones que eran no bradicardias, cuántos fueron erróneos. Si mi modelo dice, esto no tiene bradicardia, y se equivocó, entonces, originalmente, era una bradicardia, ¿ya? Por eso es que al sumar estas dos cosas, estoy obteniendo el total de datos que fueron diagnosticados en la realidad como bradicardia, por médicos, no por el modelo, ¿ya? Y por otro lado, eh, el total de predicciones es simplemente los TP más los FP, ¿ya? Eso es más directo de esto. Todas las predicciones las separé en las que fueron correctas y las incorrectas. Entonces, si las sumo, voy a obtener el total de predicciones. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Yo lo que quiero saber es de las predicciones que fueron correctas en la clase de interés, que son las bradicardias, o sea, los TP, cuántos pude responder de la producción y cuánta confianza en la que están teniendo esas predicciones, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende esto? ¿De qué depende que aquí tenga, por ejemplo, 100 verdaderos positivos, o tenga 120 verdaderos positivos, o tenga menos, o tenga más? Todo eso va a depender del umbral con el que yo defina cómo... fui para el otro lado. Del umbral de confianza que yo esté definiendo, ¿sí? Entonces, para cada umbral de confianza, yo voy a poder calcular estas dos métricas, porque para cada umbral de confianza, yo voy a poder determinar si es que una predicción fue correcta o fue incorrecta, ¿sí? Entonces, tengo dos cosas. Tengo cuánto de la producción voy a poder abarcar, pero también tengo cuál es la precisión de mis sugerencias, ¿sí? Recuerden, precisión, mayor confianza, felicidad de los médicos, recall o porcentaje de producción, sugerencias que el modelo puede entregar, ¿sí? Y esto es simplemente, la curva de acá abajo va construyendo un punto dependiendo del umbral de confianza que va subiendo aquí en la barra izquierda. Supongan, aquí están todos los datos que tienen de ambas clases, amarillos y azules, con X están los incorrectos, con círculo están los correctos, y a medida que van subiendo el umbral de confianza, las diferencias entre el porcentaje de producción y la confiabilidad del modelo tiene que ir cambiando. Entonces, eso es lo que se plotea acá, en la curva que está acá abajo. Precisión versus recall. Entonces, para cada umbral de confianza hay un punto en esta curva. ¿Qué tengo que hacer yo? Mirar la curva, observar cuánta precisión me interesa tener, por ejemplo, 90%, cuánto recall me interesa tener, y verificar si es que llego a eso o no, cumplo con los estándares o no. Si cumplo, entonces tengo un buen modelo. Si no cumplo, voy a tener que analizar los errores, voy a tener que revisar mis datos y un montón de otras cosas, ¿ya? Pero esa es la idea. Tratar de tomar la situación anterior
analizar todos los casos posibles y verificar si alguno de esos casos me sirve. ¿Ya? Bien. Entonces, pasando un poco, ahora que ya entendemos que los modelos se entrenan, pero también dependiendo de cómo interprete la salida de un modelo, este va a tener consecuencias en cuanto a cuánto porcentaje de la producción puedo abarcar y también con qué precisión voy a estar respondiendo. Es importante entender cuándo estamos trabajando en una empresa, si es que el problema que vamos a atacar realmente responde a una necesidad o no. ¿Ya? Por muy simple o complicado que parezca el problema, principalmente desde mi punto de vista, cuando uno va saliendo, trata de encontrar algún problema que sea súper difícil y resolverlo de principio a fin, ¿ya? Y eso es lo que uno aprende a no hacer después, ¿sí? Lo ideal es poder primero identificar una necesidad, buscar algo que desde el punto de vista de la empresa duela no tenerlo, o que cause una alegría enorme sí tenerlo, y en el caso de un modelo normal versus anormal, es súper importante porque la cantidad de exámenes normales solamente en el 2020 casi llega al 50%. Entonces, si somos capaces de, inclusive, lograr un modelo que tenga un alcance de la productividad de un 50%, es brutal lo que se puede hacer acá. ¿Sí? Entonces, aquí ya identificamos que el problema, pese a que dije que habían como 300 condiciones, el considerar simplemente la diferencia entre que algo sea normal versus anormal es súper importante desde el punto de vista de la producción, de la empresa, de la operación. ¿Ya? Entonces, hemos logrado cosas, particularmente trabajando en este problema, partimos trabajando en Chile, después se extendió a Colombia y Brasil, y dentro de los resultados que hemos obtenido para Chile, ha sido una concordancia del casi el 93% en las recomendaciones diagnósticas. Esto es una evaluación que se hizo en un mes completo en producción. O sea, nosotros entrenamos los modelos en el 2018 y el 2019 lo pusimos a prueba en otro conjunto, meses después. ¿Ya? Y estos son los resultados que nos dieron. Entonces, ¿qué es importante? Que tenemos una concordancia bien alta o una precisión bastante alta. Y también que al incorporar este modelo en el flujo de telemedicina, estamos ahorrando un montón de horas. Son 42 turnos de 8 horas los que estamos ahorrando mensualmente. Y estos son datos del 2019, ahora estamos respondiendo a Brasil, Colombia, Perú, Chile, por supuesto, y se vienen más. ¿Ya? Entonces, tenemos algunos resultados, esto realmente tiene un impacto, es importante encontrar algún problema que sea por un lado, y esto es importante yo creo, por un lado el problema tiene que ser interesante para quien lo trabaja, esto es a modo de opinión personal simplemente, más allá de que el problema sea importante para la empresa, también tiene que ser importante para quien lo está desarrollando. ¿Ya? Tiene que ser importante porque hay que tomarle un cierto interés al problema, sobre todo si uno está trabajando en modelos que tienen algún impacto sobre las personas. Creo que hay que, hay que tomárselo de manera seria y no solamente abrazar la matemática, sino que también tratar de buscar opciones en otros lados. ¿Sí? Como mezclar un tanto lo que sabemos hacer en términos abstractos, pero también tratar de mezclarlo con el impacto que podría llegar a tener. ¿Sí? Ser cuidadosos en que para entrenar un buen modelo no es suficiente que cuando lo ponga en un ambiente de test, o sea, de evaluación, cuando lo estoy entrenando esté bien, sino que también tengo que poner mucho ojo que en el ambiente real donde va a ser ocupado tiene que funcionar. ¿Ya? Eso es una de las cosas que más importa. Entonces, ¿de qué manera se trabaja acá? ¿Y por qué es importante tener varios puntos de vista y ayuda? Es porque
hay un montón de especialidades en el mundo, un montón de ingenierías, también hay un montón de otras especialidades que no tienen que ver con ingeniería, pero con la cual nos vamos a tener que comunicar en algún momento, ¿sí? Sobre todo en la etapa profesional o cuando estén realizando alguna práctica. Y esto es importante porque muchas veces, por el solo hecho de ser capaces de lograr algo, podemos caer en la mala práctica de no compartir lo que estamos haciendo o no pedir opiniones respecto de cómo podríamos mejorar algo que ni siquiera necesita mejorar, en el sentido de conversemos con quienes estamos trabajando. Lo ideal es que para poder abordar un problema de la mejor forma posible, es tener perspectivas de la mayor cantidad de conocimientos distintos que se puedan tener. En nuestro caso, el equipo de inteligencia artificial está compuesto por un jefe de ahí, que es un ingeniero biomédico. También tenemos ingenieros de señales, ingenieros de software y data scientists, que es donde estoy yo. Entonces, para poder llevar a cabo estos modelos en términos prácticos, el flujo que se sigue es el que está acá. Separamos en dos partes el equipo, o más bien las herramientas y el trabajo que se realiza. Uno se llama ambiente de desarrollo, en la cual tratamos de hacer pruebas, encontrar modelos, probar cosas, equivocarnos, etc. Y otro es el ambiente de producción, que es eh, este ambiente donde está conectada la plataforma de telemedicina con los modelos que nosotros vamos construyendo. Y esos modelos se disponibilizan, y esto puede ser importante, en algo que se llama API. ¿Sí? Y API es un término general para Application Programming Interface. Y las APIs las pueden hacer en muchas cosas. En Python pueden hacerlo en Django, que es una de las formas más robustas para poder usarlo acá. Pero si quieren probar ustedes mismos, podrían hacerlo en Flask, por ejemplo, y otras más. Solo tienen que poner API o Fast API también. El nombre lo dice todo. De hecho, fue construida para poder disponibilizar los modelos. Porque es importante entender de esto, porque la única forma de poder progresar de buena forma, o que lo que nosotros desarrollemos llegue a alguien que no tiene el conocimiento para entender qué hay detrás, es disponibilizarlo en una API, hacer que, por ejemplo, suba una imagen y entregue una respuesta, sin preocuparte de que atrás hay un modelo de Deep Learning, o que quizás hay un código que primero carga un archivo y después comprueba si es que está todo en orden y quizás lo rechaza, sino que simplemente utilizar. ¿Ya? Eh, entonces, eh, los pasos para entrenar modelos son se pueden resumir de la siguiente forma. Primero hay que adquirir los datos. Por una parte está la recopilación de señales biomédicas, imágenes, electrocardiogramas, que en eso se encarga principalmente ingenieros biomédicos y de señales, para poder adquirir la información desde plataformas especializadas. Eh, También están los diagnósticos médicos, que son estos textos que me dicen información acerca de qué está pasando en el examen. Están las etiquetas de los datos, cómo a partir de un diagnóstico médico puedo pasar a una etiqueta que diga este examen es anormal, o este examen tiene bradicardia, o este examen tiene una fractura. ¿Sí? ¿De qué manera puedo condensar toda esa información que está en un tremendo texto, que todavía no hemos visto, pero en algo que le va a servir al modelo, y es algo mucho más simple? También es importante considerar, y esto lo voy a nombrar, en la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning también está en la selección de datos. Es sutil, pero en Machine Learning lo que hacen es separar el conjunto en dos, uno para entrenar, otro para evaluar. Esto es porque todo el conjunto de entrenamiento pasa por el modelo y después se evalúa. Y en el caso de Deep Learning, lo que vamos haciendo es, en realidad, pasando los datos de a porciones súper pequeñas. Por ejemplo, si tengo 10.000 imágenes, voy pasando primero 8 imágenes, después 8 más, y después 8 más, hasta que completo las 1.000, y después lo evalúo en un conjunto que se llama validación, y después vuelvo a repetir el proceso, pasando 8 imágenes de nuevo hasta completar las 1.000, y lo vuelvo a evaluar, y así. Y esa evaluación es lo que se llama el conjunto de validación, que tiene el mismo objetivo de ser un conjunto de testeo,
pero lo que me permite a mí es ir viendo la evolución en el tiempo del modelo. ¿Va aprendiendo o no va aprendiendo? Y en base a eso yo puedo tomar determinaciones como, por ejemplo, detener el entrenamiento, o dejarlo correr, o llorar porque está dando muy bien. Si le da 99,9, lloren de tristeza porque probablemente se equivocaron. Pero bueno. Ahora, los modelos. Les quiero mostrar aquí un video del año 93, en el cual en realidad es la primera aplicación de redes convolucionales, y está hecha por su creador, Yann LeCun. Aquí voy a poner un poquito de pausa para que vean que ahí hay una cámara atrás, y va a poner un papel, que está todo blanco, así que los quiero guiar un poco. Va a poner un papel con números, y esa imagen se va a proyectar en el computador, y después va a correr un algoritmo, redes convolucionales, que va a tratar de clasificar cada porción de la imagen. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Si se dan cuenta, esos son números escritos a mano. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera podría yo construir un modelo que tome esto y me entregue efectivamente la representación en el lenguaje que nosotros conocemos para cada uno de ellos? Y la respuesta está en las redes convolucionales, que es lo que propuso Yann LeCun en el 88, si no me equivoco. El paper está por ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen estos modelos de redes convolucionales? Es que todo lo que está acá, que es una imagen, esta porción, por ejemplo, el 4, es simplemente una representación matricial, como lo que ven acá a la izquierda, con números que van entre 0 y 255, si es que una imagen en 8 bits, y me indica cuál es la intensidad del color que hay ahí. ¿Sí? Entonces, con esto, una vez que he interpretado, podemos visualizar la imagen. Pero en términos matemáticos es una matriz, que en realidad lo vamos a llamar tensor por la cantidad de dimensiones que va a poder tener dependiendo del problema que vamos a abarcar. Pero lo que hace es tomar este cuadradito que se va moviendo, que es fijo, -1, -2, -1, 0, 0, 1, 2, 1, y va multiplicando esta matriz por porciones pequeñas de la imagen más grande, y va extrayendo alguna característica que es consecuencia de esa multiplicación. ¿Sí? ¿Por qué ocupar una convolucional y no ocupar una red neuronal usual? Que no recuerdo, o sea, quizás ahí debía haber puesto algún ejemplo. Una red perceptrón multicapa es muchas neuronas que se conectan con muchas neuronas que están en una siguiente capa, y muchas neuronas que están en una siguiente capa. ¿Qué diferencia hay entre lo que está en la pantalla y lo que les mencioné? Es que la perceptrón multicapa necesita un vector. Y dijimos que los vectores, en el caso de una imagen, para pasar una imagen a un vector, puedo tener varias opciones. Una opción muy directa sería simplemente concatenar este arreglo de dos dimensiones en un vector. Otra sería tratar de hacer alguna extracción de características, pero el deep learning en realidad se trata de dejar que el modelo extraiga las características. Entonces, ¿por qué, si es que el modelo extrae las características, hay diferencia entre considerarla como una imagen en 2D versus pasarla a un vector? Y la respuesta es bastante simple, y es que en las percepción multicapas, lo que yo hago es generar capas con muchas neuronas que se conectan todas con la siguiente, y después todas con la siguiente, y todas con la siguiente. Entonces, el número de operaciones que debo realizar en percepción multicapa versus considerar estos filtros pequeñitos que van recorriendo toda la imagen, es mucho menor acá, en Deep Learning, ¿ya? En convolucionales. ¿Sí? Por eso es que se aborda esto. Y a partir de las convolucionales después se han tratado de construir otro tipo de filtros que vayan recorriendo este tipo de dato, que en este caso es una imagen, pero que también puede ser un texto, y de qué manera yo construyo algo que extraiga la información de ahí, es lo que se ha tratado de trabajar en distintas aristas. Por ejemplo, en grafos también. Hay otro tipo de arquitectura que lo que busca es tomar un grafo y poder recorrerlo de a poco,
para cumplir alguna tarea, ya sea predecir una conexión en links, como lo hace Pinterest, por ejemplo. Pinterest lo que hace es tener, por un lado, un montón de información respecto del usuario, y por el otro tiene un montón de información respecto de lo que hay disponible en Pinterest. Entonces, lo que hace es tratar de predecir, cuando tú haces una selección de una imagen, cuál de lo que hay disponible se va a conectar de acuerdo a tus preferencias, ¿sí? Y eso se hace con grafos, en lugar de hacerlo con imágenes. Y ahí hay, de verdad que hay muchas aristas por las cuales irse, pero me voy a tratar de no dispersarme tanto. Entonces, el Deep Learning, como les mencionaba, tenemos un conjunto de datos. De manera abstracta, antes de tener datos, tenemos una red. La red lo que hace es recibir estos datos, por ejemplo, una imagen de un gato con su etiqueta de gato, y después clasificar si es que es efectivamente un gato o no lo es. ¿Ya? Y una vez que se entrena, y sabemos que el umbral de confianza idóneo es, no sé, 0,7, podemos pasarlo a producción donde se hacen solo inferencias. O sea, recibo un input, entrego un output, recibo un input, entrego un output. Y ahí después se puede ir evaluando qué tan bien da el modelo. Algo que quizás a quienes les interese un poco más de profundizar en este tema de por qué es necesario entrenarlo, cuándo necesito entrenarlo de nuevo, ¿es necesario realmente entrenar un modelo de nuevo? Pueden googlear el término concept drift. ¿Ya? Quizás lo debería escribir en alguna parte al final. Concept drift. Y básicamente ese término lo que explica es que los datos van cambiando en el tiempo. Y como los modelos son entrenados con datos, entonces la performance del modelo va a cambiar en los datos a medida que el tiempo avance, ¿sí? Y por eso es necesario estar pendiente de cómo se está comportando el modelo cuando está en el mundo real, para tomar la determinación de en qué momento necesito volver a entrenarlo, dado que la métrica que yo esperaba del modelo, por ejemplo, que se comportara con un 93% de precisión, está más bajo de lo que yo esperaría. Entonces, en ese momento, yo necesito volver a entrenar el modelo para poder disponibilizar uno que se ajuste mejor a lo que está llegando, ¿sí? Por ejemplo, si estuvieran en una empresa que trata de predecir ventas, claramente las cuarentenas que no se habían dado en años anteriores son un tema súper importante para poder ver la performance del modelo, por dar un ejemplo. Entonces, vimos también que las convolucionales lo que hacen es tomar esta representación en dos dimensiones de una imagen, que en realidad son solo números, y poder ir sacando patrones de eso. Y los electrocardiogramas son señales, pero unidimensionales, que se componen por 12 derivaciones, o 12 leads, o 12 series de tiempo paralelas, ¿ya? Que lo que hacen es tratar de visualizar desde una perspectiva distinta exactamente el mismo fenómeno, ¿ya? Es nada más que eso. Entonces, en términos prácticos, algunas leads me permiten o más bien, le permiten a los especialistas visualizar de mejor manera ciertas condiciones que otras, ¿ya? En cuanto a las imágenes, tenemos lo mismo. Las imágenes pueden ser o bien en escala de grises, o tener tres canales, rojo, verde y azul. Todos estos cuadritos son lo que llamamos píxeles, y dependiendo de la calidad de la imagen, si está en 8 bits o está en más bits, por ejemplo, nosotros vamos a tener un detalle más fino de lo que hay en la imagen. Por ejemplo, si queremos encontrar un ratón, un ejemplo muy específico, un ratón en una imagen satelital, probablemente necesite que la imagen tenga una calidad muy alta para poder representar a ese ratón en más de un píxel, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido que el ratón esté representado en un píxel, porque en realidad puede representar más que solo el ratón. ¿Ya? Eso. Entonces, para entrenar el modelo necesito los datos, estas señales biomédicas que entran, y también necesito conocer alguna etiqueta, ¿sí? Decíamos, o el examen tiene bradicardia o no lo tiene, o es anormal o no es, o es normal, y así. Entonces, estas etiquetas vienen dadas en informes médicos,
informes médicos o diagnósticos también, que son de este estilo. Por ejemplo, dicen bradicardia sinusal, complejos normales. Lo que está en rojo es anormal, lo que está en verde es normal, para que tengan una referencia más clara de las cosas. ¿Ya? Entonces, en el entrenamiento, lo que yo sé es que este examen está asociado a este diagnóstico. Por lo tanto, cuando yo entre en el modelo, voy a pasar este examen por el modelo, y cuando salga la respuesta, yo voy a exigir, o ese va a ser mi criterio, que la respuesta tenga una confianza alta en la clase anormal. ¿Ya? Porque la etiqueta fue anormal. El problema está, en términos de las etiquetas, es que no todas son así de simples. Entonces, en realidad, podemos encontrarnos con algo que tenga mucha información: rojo anormal, verde normal, amarillo alguna otra cosa. Y en particular esta me dice que en el examen anterior tuvo bradicardia sinusal y también bloqueo de primer grado. ¿Ya? Básicamente lo mismo. Pero lo que tengo que hacer para extraer esta etiqueta es que lo único que me sirve a mí es todo lo que viene antes de lo que está amarillo. Y todo lo que viene después no me sirve. ¿Por qué? Si lo que está antes del examen amarillo hubiese sido solo verde, quiere decir que el examen es normal. Pero si yo identifico todas las cosas, estoy identificando anormalidades que estaban en el examen anterior. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera puedo yo extraer la información que está acá? Una respuesta simple, y que debería ser el primer camino que puedan elegir, es usar expresiones regulares. Es algo que vieron, me parece que en optimización 3, con máquinas de Turing por ahí, y en realidad aquí no la van a ocupar como a ese nivel, pero se va a ocupar en texto. ¿Sí? Entonces podemos construir expresiones regulares que me permitan poder identificar patrones dentro de un texto, ¿sí? Independiente de si tiene letras en chino, en egipcio, cualquier cosa. Son simplemente caracteres en los cuales yo voy a tratar de encontrar algún patrón. Y ese patrón yo lo voy a asociar a una etiqueta. ¿Sí? Entonces ahí, eh, ¿por qué esto es importante? Porque cuando trabajamos aprendiendo a construir modelos, esta parte nunca es un tema relevante dentro del desarrollo, pero al contrario, cuando uno está en la empresa, esto es lo que consume más tiempo. Diría que quizás el 80%. Poder consolidar realmente un conjunto de datos, poder encontrar los preprocesamientos que me van a servir para disminuir la dificultad que va a tener el modelo para extraer los patrones. Por ejemplo, que todos los datos estén estandarizados en la misma escala, que todas las imágenes tengan una calidad alta, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, en radiografías el tema se vuelve un poco más complejo, porque los informes médicos tienen una estructura parecida, es un texto libre. Uno puede encontrar ciertos patrones, porque hay como templates que ocupan para decir las mismas cosas. El problema o la dificultad en este problema está en que un informe médico está asociado a un estudio, y este estudio se compone de carpetas que le llamamos series, y esas series tienen radiografías. Entonces mi pregunta es, si es que quiero analizar un problema que corresponde a muñeca de fractura, tengo que enfocarme en, por un lado, extraer las etiquetas del texto, que están asociadas a todas estas, pero también identificar cuáles son las imágenes que están asociadas a la muñeca. No me sirve de nada etiquetar esta imagen que dice cráneo como fractura de muñeca, ¿sí? Porque no tiene sentido, estaría incorporándole ruido innecesario al modelo, ¿sí? Porque lo que yo les digo al modelo es: estos datos tienen esta etiqueta y tú tienes que hacer lo mejor posible para que eso se cumpla. ¿Ya? Entonces aquí entra el rol de, por un lado, extraer información de acá, por otro lado, de qué manera logro clasificar estas imágenes. ¿Sí? Y eso afortunadamente no es tan difícil, sí requiere un trabajo interesante de tiempo, porque lo que hice fue tomar todas las imágenes, construir un script en Python que me permitiera cargar imagen una por una y poder entregarle una etiqueta. Decir, esto es de muñeca, esto es de cráneo, y así. Y una vez que tuve todas esas, ahí entrené un modelo. Y ese modelo dio súper, súper, súper bien. ¿Ya? De hecho, aquí sí da 98 o 99. Y es para estar feliz, llorar de felicidad. ¿Sí? Porque están bien los modelos. Pero es porque en esta imagen es como claramente, es claro diferenciar una muñeca de un cráneo. ¿Sí? Pero no es tan claro encontrar una fractura dentro de una radiografía, porque las fracturas pueden ser una fisura, literalmente. Yo he tratado de buscar en base al texto y me ha costado mucho. ¿Sí?
Entonces, en términos prácticos, los médicos lo que hacen es tener una plataforma que les permite ver las imágenes en una resolución súper alta. O sea, el 5000 por 6000 es la base y de ahí zoom. ¿Sí? Y ahí pueden visualizar un montón de cosas. Pero la labor de quien trabaja desde el lado de Data Scientist es poder extraer la información de lo que tenemos disponible. ¿Ya? Bien, entonces algunos cuidados que hay que tener cuando se seleccionan este tipo de datos es representar bien a la población. Como yo les mencionaba, el objetivo principal es poder construir un modelo que funcione bien cuando esté puesto en producción. No me sirve de nada tener un conjunto de test que al ser evaluado me dice que el modelo funciona perfectamente si cuando lo pongo a responder exámenes para dar sugerencias a médicos, lo hace mal. ¿Sí? Entonces tengo que tener el cuidado de analizar la población, saber cómo están distribuidos respecto al grupo etario. Por ejemplo, nosotros solamente respondemos para exámenes entre 18 y 100 años, 90 y algo años. También saber cuál es la distribución por sexo, por mes puede ser influyente, hay que analizarlo dependiendo del problema que estamos considerando. Por ejemplo, en invierno versus verano habrá alguna diferencia. Bueno, eso va a depender de los datos que tengamos y ahí es donde hay que poner ojo. También importante las condiciones de interés, porque, por ejemplo, si estoy trabajando en un problema de normal a normal, vimos que los normales son casi el 50% de los datos. Entonces, es como fácil decir, ok, voy a sacar al azar tantos normales, tantos anormales, puedo tener casi 50 de cada uno, o incluso puedo tener 50 de cada uno. Recuerden que tenemos cerca de 12 millones de datos disponibles. Entonces, hay un cierto margen generoso para poder elegirlos. El problema está en que cuando uno ya tiene la disposición de elegir lo que quiera, ¿cuál elijo? ¿Y cómo lo elijo? ¿Me sirven todos? No lo sé. ¿Sí? Entonces ahí hay que entrar a analizar. Y también el tipo o calidad de examen influye. En el caso de electrocardiogramas, se reciben actualmente de dos tipos de naturaleza, digamos. Uno que se llama transtelefónico, que la particularidad que tiene es que es como más cuadrado. ¿Sí? A diferencia del mobile, que es analógico, que es una señal bien suave. ¿Sí? Entonces, son distintos tipos de datos, por lo tanto, es probable que sea necesario abordarlos con modelos distintos. ¿Sí? También puede ser perfectamente analizado en solo un modelo. ¿Ya? Pero eso. Una pregunta. Vi recién la hora y no sé cómo voy. Sí, habría que acelerar. ¿Cómo? ¿Continúo? Bueno, igual me queda poco. Entonces ahora voy a la parte de los consejos, consejos prácticos. Y aquí es donde pueden sacar fotos para tenerlo al tiro o esperar a que esto se suba eventualmente. Ya, entonces tips, programación, ¿qué ocupo? Python y R no lo ocupo tanto actualmente. Sí, cuando salí hacía varias plataformas para visualizar información y ese tipo de cosas, pero en Python igual uno lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que quieran hacer, pueden irse por R o por Python. R es más estadístico, Python, a mí me encanta en particular Python porque uno puede hacer de todo con él. YouTube está hecho en Python, Pinterest lo ocupa, Google también, muchas cosas. Entonces aquí en términos generales les voy a nombrar librerías NumPy para trabajar con matrices, tipo cosas, pandas para trabajar con tablas de datos, TensorFlow, Keras y PyTorch para trabajar con modelos de Deep Learning. TensorFlow está hecho por Google, PyTorch está hecho por Facebook. PyTorch es lo que ha tomado mayor fuerza últimamente en el área académica. La mayor cantidad de las publicaciones están hechas en PyTorch. Si alguien quiere partir, yo le recomiendo fuertemente que vaya por PyTorch, pensando en el futuro, porque casi el 60% versus como un 30% está hecho en Python. Es lo que disponibilizó primero las herramientas para poder tomar un modelo y transformarlo a un formato el cual sea apto para ponerlo en producción. ¿Sí? Pero PyTorch ya lo está haciendo desde el 2018, si no me equivoco, y por supuesto que en Facebook ocupan PyTorch, aunque en Google y Facebook creo que ocupan de ambos, pero ahí está el fuerte.
La librería que aparece más abajo, la recomiendo scikit-learn si quieren empezar a trabajar en Machine Learning, OpenCV si es que quieren trabajar con Computer Vision, Spicy si es que quieren trabajar en procesamiento de lenguaje natural. Yo diría que es la librería que mejores herramientas tiene y más fácil de usar es. Yo ocupo Spicy, por ejemplo, para poder extraer la información de los textos y después hago otras cosas para después mezclar la información, pero Spicy es la que me facilita el trabajo para hacer la extracción de patrones, por ejemplo, que igual la podría hacer con la librería regex. ¿Ya? Gensim, si es que quiere trabajar con NLP y algunas embeddings. SQL Alchemy yo creo que es el camino más sencillo para poder vincular lo que saben con bases de datos. ¿Sí? Bueno, y eso. Y por último, programa librerías propias. ¿Sí? Eso es importante. Una vez que ya toman el ritmo y desarrollan alguna herramienta que les va a servir, por ejemplo, en lugar de tener un conjunto de entrenamiento y testeo, ahora tener entrenamiento, validación y testeo, y que esos a su vez estén como, tengan una representatividad de los datos respecto a restricciones, ese tipo de cosas, lo pueden hacer. Y spoiler, yo hice algo y está en mi GitHub. Si saben mi nombre y mis dos apellidos, lo van a encontrar al tiro. Y ahí voy subiendo varias herramientas que desarrollo que creo que son interesantes y fáciles de usar, pero también tengo flujos de entrenamiento de modelos de Deep Learning en TensorFlow, principalmente con Keras, que facilitan el entrenamiento, por si es que alguien que después quiere echar un ojo o ese tipo de cosas. Bien. Por último, Batch, trabajar desde la terminal. Al principio puede ser un poco intimidante, pero una vez que entienden algunos conceptos básicos, se les va a facilitar la vida para comprimir archivos, para mover archivos de una carpeta a otra. Por ejemplo, mover 100.000 electrocardiogramas de una carpeta a otra, entre poner, copiar y pegar y que cargue la visualización del escritorio a ocuparlo por la terminal, es brutalmente diferente al tiempo que consume. Así que les recomiendo que si pueden empezar a echar un ojo acá, lo hagan. ¿Ya? Y por último, y súper, súper importante, es que empiecen desde ya a tratar de ocupar Git, ¿sí? Para versionar códigos. ¿Por qué es importante esto? Porque, por un lado, pueden tener un registro de lo que van haciendo. Cuando algo funciona, va a funcionar de ahí para siempre. Y después, si la embarran, pueden volver a lo que está abordado. Entonces ya no tienen que tener cosas como este sí, ahora sí que sí, etcétera, etcétera, sino que ahora van teniendo sus códigos ordenados y cada vez que logren hacer algo, van a generar como un respaldo de lo que está y van a poder seguir avanzando, incorporando cosas nuevas y no van a tener que tener temor a que ya no va a funcionar otra cosa. También eso permite el trabajo colaborativo. Si es que yo desarrollo algo, puedo permitir a otra persona ocuparlo en su computador de manera relativamente fácil. Y si es que quieren entrar directamente en Deep Learning o Machine Learning, yo les recomiendo que entren a dbc.org, que es algo que se ocupa de la casi igual que Git, pero lo que hace es que en lugar de poder respaldar los códigos, yo voy a poder respaldar también los datos. Y eso es súper importante si quieren trabajar en Machine Learning o Deep Learning, porque el modelo no es solo una arquitectura a la cual le ingreso datos, sino que depende con qué datos lo entrene. Y eso lo hemos conversado harto. Entonces yo les recomiendo que vean DBC. Si se meten al canal de YouTube, tiene unos tutoriales súper, súper buenos, donde también van a poder entender por qué es importante tener un versionamiento de los datos. Y son súper entretenidos los videos. Y por último, y esto es como el objetivo final, si es que quieren entrar de manera profesional a desarrollar cosas en la empresa, leer sobre MLOps. ¿Sí? Esto es algo que surgió más o menos en el 2018, creo que fue propuesto por Google. No hay tanto material, en realidad no hay tanto material respecto a MLOps, pero sí hay unos cursos súper buenos de los cuales les voy a mostrar un pantallazo más adelante para que lo puedan revisar. MLOps básicamente lo que explica es de qué manera debería yo entrenar los modelos, de qué manera debería generar el flujo en el cual la información se recibe, se procesa, se entrena el modelo, se disponibiliza en producción y el objetivo final es poder hacer que todo esto sea automático. ¿Ya? Esa es básicamente el objetivo final. Y para que esto sea automático necesito poder tener habilidades de programación, ¿ya? Para poder conectar todas estas cosas.
Bien, entonces en MLOps, si quieren, pueden entrar a Full Stack Deep Learning, está ahí la página, ahí van a poder encontrar un curso gratis, es muy bueno porque está hecho por gente que realmente sabe y está en puestos muy importantes en la industria de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aparece dando una entrevista a Andrés Karpathy, que es el jefe de inteligencia artificial en Tesla y salió de Stanford, fue quien dio el primer curso de Deep Learning en Stanford, lo pueden encontrar en YouTube también. Eh, es sumamente bueno. Ya. Y este es el resumen que me imagino que les interesaba al final, por dónde parto. ¿Sí? Así que puse una escala en una métrica que todos deberían poder entender para saber por dónde deberían partir y cuál sería el sueño final. ¿Ya? Voy a detenerme 5 segundos para que a esto se le tomen una foto si quieren. Y que siempre, para terminar, revisen cada vez que tengan una duda de algún código, cómo se hace, o no se acuerdan, o ni siquiera saben si es que se puede hacer algo, traten de buscar en Google y al final le ponen Stack Overflow y ojalá escribanlo en inglés. Aunque no lo escriban bien, no importa, pero eso es probable que los lleve a la respuesta más rápido. ¿Ya? Y los papers, ok, yo les dije que era una combinación compleja entre la inteligencia artificial y la academia, así que de los papers tengo unos datazos muy buenos. Preparé los celulares. 3 páginas. La primera, de izquierda a derecha, buscar el estado del arte y papers con códigos relacionados al área de inteligencia artificial o machine learning, pero es bastante general. Hace pocos meses se incorporaron allá arriba, si ven datasets y ven methods, también están como las bases de lo que se ocupa en astronomía, en matemática, etcétera, etcétera, relacionado al campo. Entonces es una súper buena herramienta para buscar información. Catalyze X les recomiendo que lo incorporen como extensión. Cada vez que busquen en Google algo, si por ejemplo si hay un paper de ArcSight que tiene algún código, no importa que sea el oficial, algún código asociado a ese paper, Catalyze X les va a mostrar un pop-up que dice code, ustedes van y les va a ir a un repositorio. Y la última, que aplica, esta no es específico del área de inteligencia artificial, sino que aplica a todos los papers, es una página que se llama connectedpapers.com que permite visualizar los papers en un grafo y por lo tanto pueden ver quién citó ese paper a quién ha citado, hacer un recorrido de los abstracts de manera súper sencilla y eso va a facilitar un montón la búsqueda del estado del arte, si es que están en la tesis. Y si no, mejor que empiecen antes. ¿Ya? Si quieren buscar en procesamiento, cosas del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, les recomiendo esta página, QuantumStat, que salió hace súper poco, creo que no tiene más de un mes, y están resumidos todos los papers relacionados a NLP. ¿Por qué es importante esto? Porque últimamente OpenAI sacó varias herramientas, como por ejemplo GPT-3, que está asociado a lenguajes y ocupa transformers. ¿Sí? No los de las películas, otros, pero son súper poderosos. El problema es que ocupan mucho poder de cómputo, así que no creo que lo podamos entrenar en un computador de escritorio o el que les mostré, por ejemplo, este. Pero también, si quieren irse directamente por ese camino, vayan. Y si se dan cuenta, dice Graph y tiene el icono de Connected Papers. ¿Ya? Así que Connected Papers está en todas partes, lo pueden encontrar en ArcSight. Si bajan, ahí también va a estar. Esto es algo que pillé ayer, lo encontré súper bueno, así que se los dejo, le pueden echar un ojo, se llama CrossMind, tiene varios videos donde la gente explica eh, todo tipo de cosas. Así que aquí pueden aprender de alguien que ya lo haya hecho, o pueden ver videos de alguna explicación, o de algún código, etcétera, etcétera. ¿Ya? Avanzaré. Y el bonus final, que era para no dejar de lado a quienes les gusta mucho el análisis numérico, esto salió, diría que, bueno, este año, y lo que trata aquí es resolver la cuestión de Navier-Stokes en condiciones particulares, me imagino. No quiero entrar en tanto detalle para después no decir algo que no corresponde o que me haya equivocado, pero hay trabajo ya en análisis numérico, dieron súper buenos resultados, así que ahí los dejo por si quieren echarle un ojo. ¿Ya? Y eso. Sí, tenía un discurso al final, pero con esto termino. Eh, Quiero que, ojalá que de esta charla le haya quedado la idea de que no es magia lo que ocurre,
hay alguien detrás haciendo estas cosas, probablemente vaya a ser alguien que esté del otro lado de la pantalla, actualmente soy yo. Entonces es súper importante que podamos tomar conciencia de cómo ocupar las herramientas, para qué las vamos a ocupar. Por ejemplo, hay herramientas de reconocimiento facial que están siendo utilizadas de mala manera en el mundo. Por ejemplo, en Inglaterra tienen, bueno, mejor les digo, vean un documental que se llama Coded Bias en Netflix. Y eso está relacionado a reconocimiento facial y la ética que hay detrás en el uso. ¿Ya? Y por último, algo que a mí me gusta mucho es motivar a que quienes saben matemática traten de enseñarla. Enseñar es una de las mejores formas para aprender. Y tengo la impresión de que la matemática en general puede ser un tanto odiada por el simple hecho de ser incomprendida. ¿Ya? Y yo creo que está en la labor de quienes la aprenden a un nivel alto, como es el nuestro, poder transmitirla de la manera más amigable posible, dependiendo a quién se le va a transmitir. Si es que hay que entrenar a alguien para que la aprenda bien, hay que ponerle la dificultad adecuada, pero si queremos, la idea es tratar de mostrar que, o mi objetivo es tratar de democratizar el conocimiento, tratar de mostrarle a la gente que, por un lado, tome conciencia de que está rodeada de inteligencia artificial en sus celulares, por ejemplo, pero también de que esto no es magia, que se cometen errores, que los modelos pueden ser combatidos, si es que llegara a surgir alguna cosa. Ahí armamos un chat para combatir la inteligencia artificial si se vuelve mala, pero eso. ¿Sí? Los modelos no son los malos, son quienes los aplican. Así que espero que les haya gustado esta presentación. Disculpe que haya sido tan larga, pero era mucha información. Así que, gracias. Súper, muchas gracias, Jorge. Le pregunté al auxiliar si nos podemos quedar un ratito más, y el auxiliar soy yo, así que sí. Ya, perfecto. No hay Así galletitas que ni café. estoy seguro que hay preguntas. Por favor, si alguien quiere preguntar, que hablen más. Jorge, hola, soy Gonzalo. Hola. Hola, Juan Gracias, Gonzalo. gracias por la presentación, súper buena, súper completa. Voy a preguntar algo y a lo mejor a varios les interesa, o sea, no a mí porque yo tengo otros planes, pero ¿cuáles son las posibilidades, por ejemplo, de futuro egresados de la carrera o reciente egresados en unirte en unirte a su equipo, a tu equipo o a tu empresa? O si Interesante están pregunta. buscando prospectos, si tienen gente o tienen planes de De buscar expandir el equipo. material humano. Claro, comprendo. Particularmente en la empresa, sí, hace poco estaban contratando porque, spoiler alert, yo me voy a estudiar un doctorado, así que me queda una semana trabajando y después me voy a dedicar a hacer el doctorado. Entonces, quizás esto debía haberlo mencionado antes, no quise enfocar la atención allá, pero yo soy alguien que de manera inusual fue a la empresa por 2 años y medio más o menos, y después volvió a estudiar un doctorado. ¿Sí? Y ese usualmente no es el camino que se suele tomar, se suele salir de la carrera e ir a estudiar. ¿Sí? Entonces, por un lado, respondiendo a la pregunta de Gonzalo, al menos sí se está contratando, no sé si se vaya a volver a contratar como en el corto plazo, porque se estarían cubriendo los cupos, pero hay mucha oferta. Yo entre enero y marzo tuve 3 ofertas de trabajo, ¿sí? Entonces, y no me cambié. Y tampoco sabía que me iba a hacer doctorado. Pero ahí hay varias cosas que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, si les gusta en lo que van a empezar a trabajar y muchas cosas más. O qué es lo que quieren. Sí, yo trato de privilegiar, por un lado, para ganar hay que perder. Por un lado, trato de privilegiar eh, cosas en las que me gusta trabajar, cosas que sean desafiantes, y dado que mi objetivo era poder enseñar a un buen nivel, en esta empresa lo que yo logré obtener, que igual lo encuentro inusual dentro del país por lo menos, en el área privada, es poder hacer investigación. Por ejemplo, les mostré unas publicaciones en European Journal Heart que son del equipo. Y ahí está mi nombre, no se vio, pero estaba ahí. ¿Ya?
Entonces eso también me permitió dar el salto a continuar con lo que yo quería hacer, que es trabajar en la empresa, pero enseñar. Entonces, para poder enseñar a un nivel en el cual a mí me gustaría, que es poder enseñar estas cosas más que en un coloquio, en un aula, necesito un doctorado. Y lo quiero también. Entonces, ahí tienen que ver lo que les gusta más. Hay oferta, sí. Gracias, Jorge. Ok, Manuel Solano tiene la mano levantada, o si puedes encender tu Adelante, micrófono. adelante. Hola Jorge, un gusto saludarte. Hola, hola. Sí, un poco en la línea de lo que preguntaba Gonzalo, quería preguntar que también puede ser de interés, es ¿cómo hiciste el salto? O sea, ¿cómo pasaste de, digamos, de estar en una sala de clase a estar en una empresa? O sea, que ¿fue a través de práctica, a través de contactos personales? O sea, ¿cómo fue ese, digamos, ese salto que si uno lo El ve, salto, digamos, dentro de la universidad es como no es fácil? claro. Bueno, hay varias cosas que no conté. Yo hice 2 prácticas profesionales que son, no sé si ahora son obligatorias las dos, pero la primera creo que fue lo que me dio quizás el empujón para poder dedicarme en esta área, que fue meterme en un problema en el cual había que predecir tiempos de viaje. Entonces, era súper, súper, súper amplio. Usualmente cuando uno está en la U le entregan un enunciado con las variables bien definidas, ese tipo de cosas. Acá es como, este es el problema, no sé cómo se podrá solucionar o si tiene solución. Entonces hay que pensar en algo. Y ahí ocupé por primera vez redes neuronales, pero fue como el 2014 me parece. Y era mucho mejor que lo que tenían, simplemente ellos estaban como promediando los valores o las distancias que recorrían por pavimento y también por un ripio, y después calculaban velocidades promedio y con eso tenían un mismo valor para todos. Era una combinación lineal. Entonces aplicar redes neuronales lógicamente como que llevó mucho más allá de lo que había actualmente. Entonces desde ese punto, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque desde ese punto yo empecé a vincularme en la empresa como de manera activa. ¿Sí? Fui tuteando por aquí y por allá, principalmente en la misma empresa donde hice la práctica, estuve ahí casi un año más o menos, tratando de trabajar en otras cosas. Ahí logré desarrollar un modelo que es simple desde el punto de vista matemático, que es simplemente aplicar Dijkstra para hacer cálculos en rutas, en lugar de, y esto lo menciono nuevamente porque hay, dentro de lo que uno busca en la empresa es como tratar de solucionar un problema, mejorar algo que ya hay. Entonces, ¿qué es lo que se mejora con lo que ya hay cuando ocupo Dijkstra, que es un algoritmo que se ocupa para encontrar caminos más cortos en grafos? Es poder encontrar la distancia que hay entre un punto y otro, que un camión tiene que recorrer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se mejora en este punto? Que al construir una red, simplemente estoy consolidando la información que había y ocupando un algoritmo para calcular lo que antes se hacía recorriéndolo de manera física en Jeep, desde un punto de origen a un punto de destino. Entonces, si el viaje demoraba 4 horas, recorrían 4 horas ahí. Entonces, de ahí después estuve metido en otras cosas más, como que ahí fue como de manera continua, bien ligado a cosas aplicadas y estudiando también en la carrera. Em, entonces, sí, yo creo que lo que hice fue tratar de nunca soltar ambos, una vez que tuve la conexión con los dos. Gracias Jorge, ¿Qué era eso? muy buena charla. Ok, también veo que tiene la mano levantada Álvaro Guzmán Chacón. ¿Puedes? Hola, hola, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Sí, Ya. Hola Jorge, primero muchas gracias por la charla y quería consultar, porque bueno, igual eran parte de lo que respondiste ahora, que lo que te conectó fue el tema de la práctica y de que ahí, digamos, de forma continua fuiste llegando al punto donde estás ahora. Pero como estudiante, yo tenía la idea de que, por ejemplo, para acercarme a esto, porque es algo que encuentro súper interesante, era como lo electivo de estadística, pero ahora veo que tú fuiste por el lado de optimización. sí. ¿Hay como eh, algo que uno debería considerar para irse por un lado o al final es como el tema práctico lo que te va a ir acercando como a ese mundo de trabajar en este tipo de cosas? Bueno, ahí la pregunta empieza con un depende. Y el depende es que depende de lo que quieras hacer en términos prácticos, en el sentido de
quieres tratar de ir aprendiendo la mayor cantidad de modelos que van saliendo, o quieres ir un poco más allá y poder entender cómo funciona y de esa forma poder, por ejemplo, pensar en aplicar lo mismo que aprendiste en un modelo totalmente distinto. ¿Ya? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo si bien me fui, creo que tu pregunta quizás puede ir más al punto de qué me sirve efectivamente como para poder entender las cosas. Y siendo totalmente honesto, te puedo responder que de los cursos que puedo estar más agradecido, yo diría que son teoría de grafos, optimización lineal, optimización convexa también, eh, análisis real, feliz y enojado, porque igual no lo eché, pero ayuda bastante, es como el paso en el cual tú puedes, o sea, si uno lo aprende bien, efectivamente decir que estás entendiendo lo que lees, ¿sí? O sea, más allá de decir, voy a ir a comprar pan y voy a aplicar una ecuación, voy a resolver esto voy a ir al supermercado, voy a generar un sistema de ecuaciones y voy a resolver como problema de programación lineal, es cuáles herramientas te van formando para poder llevar un entendimiento a lo que va saliendo, ¿sí? Porque básicamente la matemática, desde mi punto de vista, y lo recalco porque no llevo tanta experiencia como otras personas que pueden estar aquí escuchando, desde mi punto de vista se trata de encontrar conexiones. Y lo digo quizás desde el punto de vista de fundamentando, he leído un libro que se llama How to Excel in Maths, algo así, en el que básicamente explican de qué manera tu mente funciona, de qué manera tu mente aprende y qué es lo que hace efectivamente. Y también he visto otras cosas que están relacionadas a cómo funciona la creatividad. Ahí hay otro documental que se llama Mente Creativa en Netflix. Y lo que he podido sacar como conclusión de todas esas cosas, de poder entender cómo funciona nuestra mente, cómo aprende, qué es lo óptimo, es que no conviene estudiar muchas horas seguidas, no conviene pasar de largo, lo que conviene es estudiar de a poco las cosas, dejar que tu cerebro las procese como en background, sin darte cuenta, y después te vas a ir dando cuenta que automáticamente lo que vas haciendo no es memorizar cosas, sino que lo que vas a ir haciendo es encontrando relaciones entre algo que ya conocías y algo nuevo. Entonces, no, yo creo que ahí terminaría. Básicamente te sirve eh, las herramientas que vas aprendiendo. Como que más que decir, este curso me va a servir, es qué tanto jugo le saco al curso. ¿Sí? ¿Me sirve demostrar? Sí, me sirve demostrar. ¿Por qué? Porque entiendo qué es lo que pasa y a partir de una demostración yo puedo generar un algoritmo. Y si entiendo la demostración, entonces estoy entendiendo el algoritmo. Y así. ¿Sí? Entonces, yo creo que en nuestro caso tenemos la ventaja de tener bastante mejor interiorizado el lenguaje matemático que nos permite leer las cosas y de esa manera que el entendimiento sea mucho más corto para alguien que no tiene ese conocimiento. Entonces, yo recomiendo que traten de formarse en lo que realmente les gusta, porque eso yo diría que es lo que más va a pesar después, trabajar en lo que les gusta, y de ahí lanzarse nomás por leer, investigar, etc. Pero ya con las herramientas bien formadas. Eso. Muchas gracias. Veo que tiene la mano levantada Vicente Marchand. No sé si puede. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, primero, gracias Jorge por la charla, estuvo muy, muy buena, muy explicativa. Quería preguntarte, o sea, yo siento que desde mi punto de vista que el data scientist como que se puede llegar ahí como de distintas áreas, como en distintas ingenierías, distintas áreas. Entonces, quería saber tu opinión respecto de que si la carrera nos entrega una mejor base matemática para llegar a ser un data scientist, o también si es Sí, que nos das algún consejo como de posgrados o cursos que sí son convenientes hacer. comprendo, comprendo. Sí, yo creo que tenemos la ventaja sólida
de poder comprender mejor los algoritmos que hay detrás, poder entender el origen de por qué se decidió tomar este camino y por qué esto funciona y por qué el otro no. Quizás la desventaja está en que nuestra área de expertise es la matemática y no la del negocio. Y un data scientist lo que tiene que hacer es tratar de tomar la información que hay en el negocio, ocupar estos algoritmos matemáticos que entiende bien, pero poder responder a interrogantes que tenga ese negocio. Entonces, si estoy trabajando en telemedicina, me debería tratar de formar un poco, tener un entendimiento no tan acabado, pero sí que me permita interactuar con la información, por ejemplo, en electrocardiogramas o en imágenes, y así. Si estoy en un banco, tendré que estudiar un poco de lo otro, y si estoy, por ejemplo, analizando cosas de redes sociales, probablemente me vaya por grafos, y tal vez me sirva también conversar con alguien que sea de una área más cercana a la interacción social o psicológica. Entonces, yo creo que nota ventajas, sí, pero tenemos que ponerle empeño en poder llenar los vacíos que nos van a permitir entender los problemas. Y en cuanto a los cursos, yo recomiendo fuertemente que si alguien quiere partir, primero empiece viendo los videos de Andrew Ng, se escribe así el apellido, NG, Andrew NG. Él es un profe de Stanford, debe ser uno de los profes con mejor capacidad pedagógica para enseñar este tipo de materia. Realmente lo recomiendo porque yo he podido lograr entender ideas de papers a través de sus explicaciones, ¿sí? ¿Qué otra cosa les recomiendo? Traten de encontrar quiénes son las personas como más influyentes del área, porque eso les va a reducir la búsqueda un montón respecto de cursos, respecto de charlas, o ese tipo de cosas. En cuanto a programación, para aprender, les recomiendo que sigan ese diagrama que les mostré, y traten de aprender bien, traten de aprender como de manera consciente todas estas cosas, sobre todo la primera y los segundos niveles, porque así como nosotros podemos entender qué significa un producto cartesiano o una diferencia simétrica de manera como muy natural, hay otra gente que no, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, o la lógica de los conjuntos, forman la base de la matemática, ¿sí? Para poder entenderlo. Y a su vez, lo que está en el segundo nivel forma la base de lo que yo considero importante para desarrollar estas propias librerías, ¿sí? Que es como el sueño final. Y la gracia de la programación es poder hacer tareas de una manera más rápida de lo que ya lo hacen, ¿sí? Entonces, si es que tiene la habilidad de programar algo muy monstruoso, entre comillas, o sea, que sea difícil de, quizás de entender para alguien que no tiene la expertise, pero que es útil, que sea útil, va a ser súper importante, ¿ya? Entonces yo recomiendo tratar de ponerle harto empeño en tomar este aprendizaje de la programación de la misma forma que uno lo debería tomar como en matemática, que es solidificar bien los conceptos básicos y después ir empezando a evolucionar, ¿ya? Porque primero tengo que aprender a leerlo, y si lo puedo leer, voy a poder interiorizarlo, copiar cosas, después crear las mías y así, ¿ya? Gracias, Jorge. Ok, quizás la última pregunta de Christopher Straves. Christopher, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola Jorge, gracias por la presentación, súper buena. Yo quería, bueno, más que hacer una pregunta, a pesar de que también tengo una pregunta, pero más que hacer lo más importante que la pregunta, yo quería destacar algo, una virtud de Jorge que él ha repetido un montón de veces, que es que, bueno, él dentro de su objetivo siempre estuvo enseñar y ha mostrado en esta presentación que le interesa mucho transferir el conocimiento, y doy fe de ello al punto que más allá de solo enseñar en cursos formales, ahora Jorge también, con Jorge estamos guiando una memoria también. Entonces tiene intereses que van por ese camino, y los aplica en todo orden de cosas. Entonces quiero destacar esa generosidad, no es fácil encontrarla. Y tengo dos preguntas. Una que tiene que ver con, lo primero es si ¿tú crees que en el mercado chileno de trabajo
ahora los puestos de data scientist son más requeridos, o hay más posibilidades de trabajar como data scientist acá en Chile ahora que hace 10 años, por ejemplo, o cuando tú empezaste, no yéndose tan atrás, sino que en el 2018 o por ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, bueno, tú contaste que te ibas a hacer un doctorado, entonces, ¿cómo vas a mezclar el trabajo en la industria postdoctorado, una vez que eventualmente termine y qué sé yo? ¿Cuáles son tus deseos de cómo mezclar este trabajo en la industria y estas ganas de enseñar? Bueno, muchas gracias por lo primero. Realmente como que para mí es súper importante esa retroalimentación de poder saber que transmito la información de una manera entendible, que es básicamente el objetivo que he buscado. En cuanto a las ofertas laborales, he estudiado bastante ese tipo de cosas. Yo les recomiendo, ahora vuelvo a mencionar, que revisen el curso de Full Stack Deep Learning, si es que les interesa irse por acá, porque van a encontrar en una de las secciones cómo se compone un equipo, como en términos, digamos, estándares profesionales, de qué se compone un equipo, quiénes participan, qué es necesario, qué no. Entonces, ahora sí es sumamente más fácil encontrar trabajo que antes. De hecho, hay ofertas literalmente, diría que día por medio o todos los días. Ahí hay que saber filtrar entre dónde quieren trabajar. Es importante que realmente filtren dónde quieren trabajar desde el punto de vista de qué van a hacer, en qué problemas van a trabajar, cuál es el objetivo de la empresa, porque eso se tiene que de cierta forma, tiene que ir de la mano con los intereses que vayan a tener, porque no es la idea que les digan te vamos a contratar como data scientist y que vayan como súper emocionados en tratar de trabajar en, por ejemplo, en modelos de reconocimiento de videos y terminen analizando tablas de datos en Excel, por ejemplo. Entonces, traten de conocer la mayor cantidad de cosas que puedan para saber qué se puede hacer con qué cosa. Lo que yo recomiendo es que si a alguien le pica el bichito por tratar de interiorizarse en lo que es feature engineering, que es de qué manera trato de tomar los datos que tengo y hacerle alguna transformación o algún preprocesamiento para que sea aceptado por el modelo de la manera más sencilla, eso es lo que va a pegar más, porque actualmente se están desarrollando muchas tecnologías que lo que permiten es tomar modelos ya preentrenados o simplemente alimentarlos de la información. Entonces, justo este año, si buscan por ahí YouTube, MLOps, Andrew and Good, o ponen Data Centric Model, se van a dar cuenta que este año empezó a tomar harta fuerza la importancia que tienen los datos dentro del modelo. Quizás con MLOps empezó a surgir eso. Porque antes solamente se ponía énfasis en generar una arquitectura que sea más grande que la anterior y que funcione mejor, y después una más grande y más poderosa, y así llegamos a los transformers. Pero ahora el futuro está en que estos modelos estén disponibles para entrenarlos cuando uno quiera y enfocarte en analizar los datos. Entonces, ese diría que sería uno de los mejores consejos que podría dar, es poner énfasis en la carrera de Feature Engineering, más que en Data Scientist. Ya, eso respondiendo a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, para contextualizar, yo voy a hacer un doctorado a Milán de bioinformática. Y el objetivo del doctorado es poder encontrar estructuras de datos que me permitan poder analizar pangenomas. ¿Ya? Como el año 95, bueno, en la década del 90, salió un proyecto para poder codificar el genoma humano. El genoma humano es la cadena de ADN del ser humano, y esta se compone por 3 billones de nucleótidos. Adenina, timina, guanina, citosina. ¿Ya? Y el objetivo del doctorado es tomar ese y muchos más y poder encontrar una estructura que me permita estudiarlos como conjunto. Y eso es un pangenoma. ¿Qué me gusta de esto? Y quizás pueden decir, oh, pero eso es como medio raro. Saltar de algo como en electrocardiograma y en imágenes a tratar de trabajar con algo que tiene 3 billones de caracteres o cosas así.
Y ahí hay involucrado, al igual que acá, hay involucrado complejidad computacional, tengo que aprender cosas de lenguajes de bajo nivel, también volver a estudiar grafos con mayor entusiasmo todavía y aprender cosas nuevas. Y mi objetivo es que, dado que este doctorado busca construir herramientas que sean útiles para quienes trabajan en los laboratorios, creo que la conexión entre la empresa y lo que voy a hacer va a estar directamente relacionada. Entonces es probable que empiece a trabajar desde antes. De hecho, dentro de lo que debo hacer en el doctorado es hacer una pasantía en un laboratorio. Así es. Entonces ahí voy a estar conectado directamente con la aplicación. Y lo que a mí me gustaría es poder llevar todos estos conocimientos a la industria, pero a un nivel alto, a un nivel alto de complejidad. O sea, a abordar problemas que requieran un desarrollo de alguna tecnología o nueva, en el mejor de los casos, o algo que esté dentro del estado del arte. Y ese es mi objetivo. Y yo creo que el camino es, probablemente sea sencillo de vincular. Un solo comentario, Leonardo, perdona bueno, espero que en un par de años más, o no sé, cuando ya tengáis terminado el doctorado, o volváis y nos contéis efectivamente cómo te fue en tu proyecto, en tu trabajo, y qué cosas descubriste, y que sigáis con esta idea de transmitirla a las personas de transmitir lo que tu conocimiento, o el conocimiento que generaste a las personas que estudian ingeniería matemática, y a toda la comunidad del team, ¿no? Por supuesto. Sí, yo feliz. De hecho, yo soy bien canapé para hacer charlas en realidad. Quizás me vieron en Rendezvous o en la facultad. Recuerdo a una sola persona a la cual le hice una charla en algún colegio y entró a la carrera. Creo que ya no sigue, pero bueno. Entonces, mi objetivo es volver a hacerlo, ojalá mucho antes de poder terminar. Actualmente estoy súper interesado, por ejemplo, en algo nuevo que salió, que son cómo aplicar Deep Learning en grafos, que no es exactamente la misma forma que se aplica en imágenes o en electrocardiogramas, porque la estructura de input es un grafo, y los grafos pueden ser gigantescos. Entonces hay una nueva forma que salió en el 2017 para entrenar u ocupar Deep Learning en grafos, ¿no? Un cierto modelo. Y eso está detrás de Google Maps, está detrás de Pinterest y de otras cosas más. Y pueden encontrar un curso Stanford Machine Learning with Graphs en YouTube y les va a aparecer al tiro. Si es que alguien quiere interesarse, tiene un video como de 11 minutos introductorio donde les cuenta para qué sirve, por qué es importante, y si a alguien le gusta las matemáticas discretas, yo creo que tomar eso y vincularlo con Deep Learning va a ser genial, y creo que, bueno, lo dicen en el curso, es como la próxima frontera del Deep Learning. Así que es un bonito camino para seguir, si es que a alguien le gusta la matemática discreta, y también mezclarlo con estas cosas. Y está dando súper buenos resultados, incluso a modo comparativo entre los mejores modelos que hacen recomendaciones sobre imágenes. En vez de usar esto, como les mencioné en Pinterest, en vez de usar una representación convolucional para procesar imágenes, lo usan con grafos y obtienen mucho mejores resultados. Más cercano a lo que desearía el público objetivo, que es finalmente quien está usando la herramienta. Súper. Bueno, por ahí, gracias Mauri y Igor, nos mandó el link al tiro. Cópienlo porque cuando se cierra la reunión se cierra el chat. Ok, bueno, podríamos seguir esto, pero tenemos que almorzar. Todavía. Bueno, muchas gracias, Jorge. Realmente espectacular, digamos, y siento que ya se me prenden algunas lucecitas como las de la imagen. Así que, bueno, bravo y qué gusto tenerte. Y después lo vamos a subir para los que se lo perdieron. Sí, bueno, muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final o a quienes asistieron. Creo que ha sido la charla con mayor asistencia que he tenido. La mayor creo que era como 30 personas, pero el 50% lo atribuía a las galletas y el café que daban en la previa, así que no sé cómo cuantificarlo bien ahí. Así que realmente muchas gracias por estar acá. Como que para mí es súper importante que poder llegar a ustedes. Ojalá que a alguien le haya interesado esto, ojalá que le haya aclarado el camino
Si tienen dudas, me pueden escribir un correo, no al UDEC, porque no lo veo casi nunca, pero mi correo es súper fácil, es jorgeavilacartes@gmail.com. Y mi GitHub igual es github.com/jorgeavilacartes, así que no deberían perderse tanto si anotan mi nombre. Y ahí, bueno, si tienen dudas de cómo empezar, por ejemplo, o alguna otra cosa, me pueden escribir. ¿Ya? Yo ahí feliz de responderle dentro de los primeros 14 días hábiles de la consulta. Así es. Ok, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Pronto llega el Chao, aviso. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.